Venimos entrando ahorita de la capital, de Guatemala. Anoche ya llegamos aquí a Guatemala y a las 5 de la mañana salimos para acá para poder estar en el servicio de hoy, hermanos. Y de verdad, qué bueno verle. Amén. Qué bueno verle. Quiero que se ponga de pie y podemos abrir la palabra del Señor. Primera de Samuel 30:18. Primera de Samuel 30:18. Nueva traducción viviente dice: así que David recuperó todo, dice, lo que los amalecitas habían tomado, y rescató a sus 2 esposas. ¿Quiere levantar sus manos y decirle: Padre, esta mañana te damos gloria y honra a ti, Señor? Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante, Padre, que la palabra de esta mañana pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí esta mañana, Señor, y a unos que están en casa. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor. Te ruego que tú nos hables, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos edifique esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, hermana. Me voy a acercar un poco y no sé cómo están sus ánimos, amén. Pero la palabra del Señor nos habla de que cuando tú y yo nos sentimos, gracias hermano, cuando tú y yo nos sentimos solos, cuando tú y yo nos sentimos que nada está funcionando, pues yo te recuerdo lo que le sucede a David en este momento de su vida. Y dice: así que David recuperó todo. Diga todo eso esta mañana: recuperó todo. Hay cosas que tú necesitas recuperar, hermano. A ver, ¿sí me escuchan? ¿O está muy bajo el volumen? Le doy más, no sé. Hay cosas que tú necesitas recuperar. Por ejemplo, podríamos decir: necesito recuperar la paz en mi casa. Amén. Alguien podría decir eso esta mañana: necesito recuperar mi salud, o la salud en mi familia, en algunos de mi familia. Necesito recuperar la economía para los de mi casa. Necesito recuperar esto, lo otro. Tal vez alguien está por perder un trabajo. Padre, ayúdame, necesito recuperar esas cosas. Amén. Te pregunto, ¿tus ánimos para venir a la iglesia cómo están? Pues y tal vez alguien dirá: no, pastor, mi ánimo está por los suelos. No quiero más del Señor. No quiero más que el Señor, que buscar al Señor. Y tal vez tú estás en ese punto. Entonces yo te recuerdo: tú necesitas recuperar la presencia de Dios. Amén. Tú necesitas recuperar tus ánimos. Tú necesitas recuperar como cuando por primera vez alguien empieza a servirle al Señor y lo hace con todo su corazón y agrado. Y yo te digo: tú necesitas esas cosas. Amén. No sé, cuando yo estaba de viaje, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y pues algunas cosas que David está hablando aquí en Primera de Samuel. Y vámonos al verso 1, 31, dice Samuel 31. Primera de Samuel 31 dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev, y Siclag habían destruido Siclag, y la quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo podría hablar, a mí me ha pasado, que muchas veces Satanás ha llegado a destruir nuestras casas. Amén. ¿A usted no le pasa? ¿Está conmigo, hermano? Bueno, entonces interactuemos. Muchas veces con mi esposa nos ha pasado que Satanás ha llegado a destruir en nuestra economía. Satanás ha llegado a destruir nuestra casa. Satanás ha llegado a destruir nuestros ánimos. Satanás ha llegado a destruir esto y lo otro. Y yo te digo a ti: no sé qué te quitó Satanás. No sé qué te quitó el enemigo. Pero lo que sea que el enemigo te haya quitado, Dios quiere que tú lo recuperes. Amén.
Y aquí dice que se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás. Se habían llevado a las familias de estos hombres. Esos hombres no andaban perdiendo su tiempo, andaban en la guerra, ¿sí? Ellos no andaban de paseo, no andaban por aquí, no andaban por allá, no andaban cometiendo pecado. Ellos andaban enfrentando a otros sectores donde había guerra. Pero en algún momento llegaron esos amalecitas y llegaron a quitar la paz en la familia. No sé cómo está tu familia hoy, ¿sí? No es intencional. Si alguien está con un problema serio, no es intencional. Pero si hay dificultades, si hay problemas, yo te digo, Dios quiere que tú recuperes la paz en tu casa. Dios quiere que tú recuperes lo que Satanás ha estado quitando. Mucho pueblo de Dios está perdiendo batallas. Muchas veces por las puertas que están abiertas. Y entonces aquí tendríamos que cada uno examinar qué puertas tengo abiertas, ¿verdad? Podría ser por no diezmar bien, podría ser por la falta de ánimo para congregarte, podría ser porque alguien está cometiendo algún pecado de esto y de otra manera. O sea, son muchas las cosas por las cuales Satanás podría meterse y llegar y destruir una familia. Amén. Pero dice 1 Samuel 33, dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, el verso 4 dice, lloraron a más no poder. Entonces David algo lo que hace es, se fue a buscar a Dios. Y todos los que estaban ahí estaban llorando, claro, pero estaba hablando aquí David. Y David lo que hizo fue a llorar a los pies de Jesús. Y fue a decirle, ayúdame en esta dificultad. Ayúdame en este problema. Hermano, eran casi 600 hombres. Y todos querían matar a David, porque David era el jefe de ellos. Amén. Porque David era el líder de ellos. Y todos querían matar a David. Y todos querían ir en contra de David. Porque para ellos la decisión que había tomado David era la peor, por la cual todas sus familias estaban en ruina. Y entonces algo que hace David es humillarse, llorar. Tú quieres recuperar lo que Satanás te ha quitado, ve a los pies de Jesucristo. No vayas a los pies de los amigos, no vayas a los pies de los vecinos, no vayas a los pies de los familiares, porque muchas veces cuando alguien tiene dificultades y son económicas, lo primero que hace es ir a llorarle a la familia, al amigo, a la amiga, al vecino, a un banco, ir a decirle necesito plata para salir de esto. Y ahí después miro cómo pago. Y muchas veces las personas no pagan. Amén. Porque no alcanza el sueldo, porque no alcanza lo que ganan. Y entonces en vez de resolver un problema, terminan con más problemas, porque ahora hay que pagar intereses, ahora hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y es una dificultad seria. No estoy señalando a nadie. A mí nadie me ha venido a contar que usted anda aquí, usted anda allá, no, hermano. Tómalo de parte de Dios. Si a ti te está pasando, estás endeudado por esto y por lo otro, porque no tomaste buenas decisiones, tómalo de parte de Dios. Amén. Pero dice aquí que lloraron a más no poder. Una de las cosas que hace David es ir a llorar delante del altar de Dios y decirle, Padre, ¿qué hice mal? Porque él andaba guerreando. Él andaba destruyendo otro tipo de enemigos. Habría que buscar en qué sector andaba David. Él no andaba haciendo cosas malas. Sin embargo, Dios permite que los amalecitas lleguen y se roben. Podríamos decir, tal vez David se enfocó más en andar en las guerras. Y en algún momento, por andar en las guerras, no dejó a nadie cuidando el campamento. Y por eso llegaron a atacarlo. Y pues tú y yo deberíamos de tener cuidado. No todo es trabajo, tampoco no todo es iglesia, tampoco no es todo familia, amén, pero sí es todo primero Dios, amén. Entonces cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, el enemigo va a llegar y se va a meter. Pero algo que David hace en primer lugar es llorar para poder recuperar todo. Amén. Sigamos en la secuencia de lo que David está haciendo. El verso 6 dice, David ahora
se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerza, dice, en el Señor su Dios. Amén. Ok. ¿Hay alguna dificultad? ¿Hay algo que te tiene atormentado? ¿Hay cosas que estás perdiendo? Dice que David tomó fuerzas. Amén. No se debilitó más. No digo, me voy a esconder aquí, me voy a ir para allá, me voy a abandonar a todo mi ejército. No, dice que tomó fuerza, valor, tomó fuerzas en Dios. Entonces lo primero que hizo fue llorar. Amén. En el altar de Dios. Segundo, lo que hace es tomar fuerzas. Toma fuerzas para seguir adelante. Y lo primero, y no puso sus fuerzas en un ídolo. No puso su fuerza en la familia. No puso su fuerza en alguien más. Pues para la familia se la habían ido a quitar toda. Pero lo que sí hizo fue poner sus fuerzas en Dios. Ahora, no sé, hermano, yo tengo casi 13 días de estar fuera de aquí. No me diga, pastor, ¿y a usted quién le dijo? A mí nadie me ha llamado, hermano. De verdad me desconecté un poco y nadie me ha puesto queja de usted, ¿sí? Al contrario, ahí están los hermanos bien portados. Bueno, eso espero yo, ¿sí? Que usted se porte bien, primero por lo de su familia. Pero David, cuando estaba en este momento, ¿cómo te hubieras puesto tú, hermano? A ver, varones que están aquí, ¿cómo te hubieras puesto tú? Ay, no, pastor, imagínese, 600 varones de guerra. No eran 600 varones de esos que no saben ni qué hacer con una espada. Eran 600 hombres de guerra, con escudo, con lanzas, con esto y con lo otro, todo lo que usaban ellos en ese tiempo para la guerra, bien entrenados contra David. Y era de buscar una solución al problema que David estaba pasando. Y algo que David siempre hizo fue buscar tu solución en Dios. Tal vez no fue un hombre perfecto en muchas cosas. Tal vez no fue el mejor, no sería el mejor rey si lo miráramos de diferentes ángulos. Aunque la Biblia lo señala como el mejor rey de Israel. Amén. Pues si humanamente lo vamos a criticar, miramos a David cometiendo unas cosas que muchos reyes no hicieron. Hablamos de los reyes que agradaron a Dios. Amén. No, pero está Roboam, está el otro. No, mira los reyes que se agradaron a Dios. Y entre ellos, la Biblia pone a David como el mejor ejemplo. Amén. Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Tienes ánimo de seguir? Pastor, es que eso es lo que yo quiero. Yo ya no quiero seguir con la esposa que tengo. Yo ya no quiero seguir con mi esposo. Le diré a una hermana. Yo ya no quiero seguir en la casa de mis papás. Yo ya no quiero seguir en esto. Yo ya no quiero seguir en lo otro. Es más, no tengo ya ni deseo de venir a la iglesia. ¿Ok? Espero no ser yo el culpable, ¿sí? Y si yo soy el culpable, te pido perdón. Pero todavía lo que hace es tomar fuerzas, ¿sí? Amén. No sé, siento una presencia de Dios muy especial. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Alábale que vive. ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Qué te ha quitado Satanás? ¿Qué te tiene alejado? ¿Qué te ha quitado Satanás que ya no quiere recuperar tus años? ¿Qué te ha quitado Satanás que no tienes ni deseo de servir? No te lo tomes personal, solo examínate esta mañana, ¿sí? Dice el verso 7. Entonces le dijo a Abiatar, al sacerdote, tráeme el efod. Ya dijimos, David fue y lloró al altar. David fue y tomó sus fuerzas una vez más en el Señor. Y ahora le dice a Abiatar, 3, tráeme el efod. ¿Sabe de qué habla el efod? De servirle a Dios. ¿Sabe de qué habla el efod? El efod, de ponernos nuestro sacerdocio. Tú y yo somos reyes y
Ah, bueno, usted lo sabe, somos sacerdotes para el reino de los cielos. Amén. Entonces, algo que David dice, yo recupero mis fuerzas para servirle a Dios. Porque Satanás me quitó muchas cosas y me quitó mi familia, porque para ellos era muy importante su familia, obviamente. Y todas las pertenencias que tenían económicamente, porque al final empieza a decir todo lo que le quitaron también en economía. Y David empieza a decir, yo me fortalezco en el Señor. Y agarra el efod y le dice, una vez más voy a servirte con amor y alegría. Porque tal vez por andar entretenido en los negocios, por andar entretenido en las guerras, David, yo estoy hablando de David, no estoy hablando de usted, hermano, ¿sí? Por andar entretenido David en eso, David está perdiendo a su familia. David está perdiendo a sus hijos. Lo que más apreciaba a David. Amén. Porque David sí apreciaba a su familia. Cuidaba a su familia a pesar de los defectos que tenía la familia de David. Pero David algo que sí hacía era cuidar su casa. Y él va para poder recuperar todo. Punto 3 que está diciendo David. Agarró una vez más su servicio al Señor. ¿Tú quieres recuperar lo que tú has perdido? Porque en algún momento de tu vida a ti te iba muy bien en lo económico. Y tú decías, wow, estoy ganando esto, estoy ganando lo otro. Nunca en mi vida había ganado eso. Y otra vez un bajón. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Bueno, es momento de venir a llorar al altar. Es momento de tomar las fuerzas una vez más en Dios. Es momento de agarrar el efod y decirle al Señor, no importa lo que esté atravesando, pero yo te vuelvo a servir. Amén. Yo no te vengo a obligar, hermano. Tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el dueño de tu corazón. Tú eres el dueño de tu familia. A ti es a quien más le conviene que tu familia funcione. ¿Sí? A ti es el que más le conviene recuperar las fuerzas para que poder inyectar fuerza en ellos. A ti es el que más le conviene dar buenas cuentas cuando estemos delante del reino de los cielos, delante del Padre. Amén. Tú darás tus cuentas, yo daré mis cuentas. Amén. Pero te siembro la palabra de Dios esta mañana. Y aquí miramos a un David llorando, a un David sin fuerzas. Y por eso dice que tomó sus fuerzas una vez más en Dios. Aquí miramos a un David que había dejado botado su servicio. Y aquí miramos a David retomando su servicio. Porque David, algo que siempre decía era que esté yo en la casa de ¿quién? De Jehová todos los días de mi vida. Amén. Pero no sería después de perder todo esto. Porque eso quedó escrito en los salmos. Pero no sería después de todas estas vivencias que David está escribiendo esos salmos. Porque cuando yo no estuve en la casa de Jehová, me empezó a ir así, me empezó a ir acá, me empezó a ir allá. Cuando yo no le daba lo que era a Dios como debía de darlo, si hablamos en la economía, me empezó a ir de esta manera, de esta otra, me empezó a pasar esto, me empezó a pasar lo otro, ok. Pero recupera lo que has perdido. Dios quiere que tú recuperes lo que has perdido. Pero para recuperar, tenemos que venir al altar de Dios, lo que David está haciendo. 2, tenemos que retomar fuerza. 3, agarra el efod, el servicio. Es que a ti y a mí nos hicieron para ser sirvientes, hermano. Te cuento. ¿Sí? ¿A quién le servimos? A Dios. Yo le sirvo a usted y le sirvo a Dios. Amén. Tú vienes, haces el servicio en esta iglesia, pero se lo haces a Dios, no a mí. Amén. Yo le sirvo a Dios, pero yo a quien le doy cuentas es a Dios. ¿Verdad? Yo le sirvo a usted en esta iglesia, pero yo le doy cuentas a Dios. ¿A qué quiero llegar? No podemos ser cristianos sin servirle a Dios. Es impresionante, hermano. Yo, de verdad, ahorita que anduve, casi que me llevaron por todo Estados Unidos con uno de mis cuñados, que Dios lo bendiga, ¿sí? Y me decían algunos pastores allá, hay como aproximadamente 100,000 iglesias americanas, gringas, que están cerradas. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiso congregarse más.
Y por eso el caos de esa nación, ¿verdad? Aunque tú miras la economía de esa nación, fuerte. Tú miras, es una nación que tiene el mejor ejército del mundo, lo tienen ellos y lo tienen otros sectores del mundo también, ¿sí? Pero a Estados Unidos le tiembla. Pero qué triste que Estados Unidos esté perdiendo cristianos. ¿Y sabe quiénes se están llenando las iglesias? Latinos. Entonces los gringos, los dueños de esos grandes templos, porque muchos de esos son grandes templos, y los están llevando pastores de aquí para allá. No me estoy yendo, ¿sí? Sí, no me estoy yendo. No voy a pensar mal, ¿sí? Si un día Dios me moviera, pues que sea Dios, ¿es verdad? Pero no porque sea el deseo de mi corazón. Nunca me ha gustado vivir en Estados Unidos, así que tranquilo. Pero se están llevando pastores de aquí, y cuando llegan allá a pastorear, los latinos están empezando a llegar a los templos de allá. Yo te pregunto a ti, esta nación ha sido muy bendecida con sacar ministros para todas partes del mundo, ¿sí? Tanto era mi anhelo y mi deseo de vivir en Guatemala que Dios me lo terminó concediendo. Hasta me casé con una guatemalteca. Y algo que yo le decía al Señor, y eso que yo la conocí en Honduras, hermano, yo decía con una chapina no me caso. Ustedes no me caen mal, hermana, ¿sí? Por favor, no va a hacer mal, pensaré que le dé la red. ¿Por qué decía yo eso? Porque yo miraba que al principio yo quise andar con alguien de acá, ¿sí? Pero no pregunte por dónde, ¿sí? Pero miraba que eran muy complicadas ustedes, hermanas, son a veces muy complicadas. Es que le cueste, pastor, me dirían ustedes, ¿verdad? Porque esa es la costumbre de ustedes, ¿va? En mi país la mujer es muy distinta. Allá en Honduras la mujer es así como que yo te gusto, tú me gustas. Pues no es que saber a dormir con ella, ¿va? O ¿verdad? O con él, ¿no? O sea, empecemos una relación. Yo cuando vi que aquí había que dar vueltas para que uno le digan que sí, no, gracias, dije, no estoy para robar a nadie, sencillo. ¿Y cómo le hizo con mi esposa? Yo le digo al Señor que la que fuera mi esposa, que a mí me conquistara. Porque yo estaba cansado de estar conquistando y al final me terminaba yendo mal. Por eso, el día que conocí a mi esposa, ella me conquistó, literal, ella me conquistó. Y no porque anduviera urgido, hermano. O no porque dijo, ay, uno como este no me encuentro. No, hermano, si mejor se hubiera encontrado a ella, ¿sí? Pero Dios en eso mínimo me lo concedió. Y la conocí en Honduras, hermano. Como para que no me fuera a fijar en ella. Cuando abrió la boca, santo, otro chapín en la familia. ¿Saben por qué digo otro chapín en la familia? Mis dos hermanas con dos guatemaltecos, ¿va? Pero cuando yo voy a ver la vida de mis abuelos, una de mis abuelas estuvo casada con un chapín. El abuelo, como se separaron ellos, el otro abuelo cuando se separa, se va casando con una chapina, hermano, esquipulas. Y cuando yo me doy cuenta, tengo otros tíos por otro lado que están casados con guatemalteco, entonces esto ya es de Dios, decía yo. Pero ¿por qué le digo eso? Porque ¿por qué le dije eso de veras? Bueno, mejor dejémoslo ahí como una experiencia mía, ¿sí? O si alguien me recuerda por dónde iba, a ver si me puso atención, o ya lo dejé perdido como me perdió. ¿Sabe qué? Ya me recordé por qué me metí. ¿Sabe qué me gustaba de esta nación? De aquí salen salmistas, predicadores, evangelistas, apóstoles, a cubrir el cuerpo de Cristo en diferentes partes del mundo. Amén. ¿Sabe qué sería lo más triste que le pase a esta nación? Lo que le está pasando a Estados Unidos. ¿Sí? Que los templos de aquí se cierren, hermano. Que las congregaciones aquí desaparezcan. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo empezaron a perder todo, como le está pasando a David, perdieron las fuerzas, perdieron el ánimo, perdieron el deseo. Amén. Lo que está pasando en Estados Unidos es terrible, y para mí es terrible, en ese punto es terrible. Y obviamente ahí está la paga del pecado de ellos, ahí está, hijos en homosexualismo, lesbianismo, en
a saber qué otro tipo de perversiones. A tempranas edades se van de la casa porque ya son adultos y como allá ganan bien, entonces ellos se pueden independizar. El núcleo familiar se perdió, por lo menos en la sociedad americana. Amén. ¿Sabe qué es lo triste que nos podría pasar a ti y a mí acá? Que se apague ese fuego, que se apague esas congregaciones que hoy en día miramos, que dejen de estar, sean pequeñas o sean grandes, que dejen de existir. Eso sería lo peor que le podría pasar a esa nación, pero te recuerdo que sí le puede pasar. Si le pasó a esa nación, le puede pasar. Si le pasó a Inglaterra, nos puede pasar aquí. Si le pasó a Asia, que hasta el apóstol Pablo dejó una referencia de eso, toda Asia me ha abandonado, dice. Me ha dejado, ahí está en el libro de los Hechos. Toda Asia me ha abandonado. Y cuando tú miras los grandes avivamientos que han habido en diferentes lugares y que ahora ya no están, es momento de decirte, hermano, nosotros también vamos a dejar que se apague el avivamiento que hay aquí. ¿Ah? ¿Tú también vas a permitir eso? Yo creo que es momento de recuperar todo. Porque si ya no tienes deseo de servir, es por algo. Es que usted me cae mal, pastor, pues ven y habla conmigo y abracémonos y perdonémonos, ¿sí? ¿Está bien? Pues yo dos amenes, ahí se acercan pues. No, son bromas, ¿sí? Entonces dice, el verso 8, así que, 1 Samuel 38. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. Miren lo que hace con el efod. Y Abiatar le trae el efod. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Amén. Miren, me encontré con pastores allá en Nueva York. Y me decía uno de ellos: este templo que tú ves aquí, me dice, se lo compramos a unos gringos. ¿Y por qué se lo compraron a unos gringos? Porque estaba vacío. Ya no había miembros. Y el pastor ya no tenía quien predicarle. Y entonces nosotros se lo alquilamos. Y a cierto tiempo de estar aquí, se lo compramos. Latinos. A esa iglesia ahora van latinos. Pero eran gringos. Yo vuelvo a este verso. Y Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. Yo creo que es momento de nosotros preguntarle al Señor: Señor, mira estas cosas que me están pasando. Y mira lo que me está pasando y esto me está desanimando. Me tengo que mover, me tengo que ir, tengo que dejar a mi esposa, porque algunos no tienen problema con la iglesia, ¿ok? Amén. Pero hay otros hermanos que podrían estar en medio de nosotros que tienen problemas con su esposa. Y a veces la esposa ni lo sabe. ¿Sí? O a veces el esposo ni lo sabe, que la esposa se quiere ir de la casa porque ya no lo aguanta por esto y por lo otro, y porque la hermana es muy sujeta, no se anima a decírselo. Amén. Puede pasar, yo no estoy diciendo que esté pasando, pueden pasar esas cosas. Hay hijos que ya no quieren estar en casa y están contando los años para irse de casa. No es como ustedes, hermano. Ustedes vinieron a estudiar, ¿sí? Los que vienen de Varías o los que vienen de otro lugar, ¿sí? Pero hay hijos que están deseando irse de casa porque ya no hay la paz y el amor. Y entonces David le pregunta al Señor: Señor, ¿debo de perseguir? Y es momento de tú decirle al Señor: Señor, ¿qué hago para recuperar todo en mi casa? ¿Qué hago para que yo vuelva a tener deseos de estar en tu casa? Que yo lo pueda hacer como, hermano, recuerda cuántos años atrás y retrocede tu mente a esos años y cómo lo hacías tú con excelencia. Amén. Y si hoy lo sigues haciendo con excelencia, pues no es contigo, hermano, tranquilo, no es contigo. Amén. Pero si hay alguno entre nosotros que está desanimado y aunque esté sirviendo y aunque tenga su privilegio, yo te digo, hermano, no permitas que te quiten todo. No permitas que te quiten ese deseo de buscar de Dios.
Tal vez hoy viniste porque hoy es domingo, como decía mi hermana Gilda al principio de la oración. Tú no vienes a una misa, religiosamente pues. Porque el domingo hay que estar en la iglesia, porque esa es la costumbre. No, hermano, tú vienes a la iglesia porque quieres de Dios. Tú vienes a la iglesia porque vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú vienes a la iglesia porque le vienes a servir a Dios. Amén. Y entonces Dios le dice, recuperarás todo, David. Claro que sí, yo voy contigo. Porque algo que lo que Dios estaba haciendo con David era, permitió que viniera el tormento, permitió que viniera la angustia, permitió que le robaran todo, para que David volviera al altar, para que David tomara fuerzas de nuevo en Dios. Tal vez David tenía sus fuerzas en algo más, no lo sé, pero aquí está diciendo que David tomó sus fuerzas una vez más en Dios. Y para que David recuperara su servicio, como que David había descuidado esas tres, y el preguntarle a Dios sería la cuarta, como que David había perdido todas esas cosas. Amén. No te vengo a señalar, te vengo a motivar. ¿Sí? Porque ¿quién soy yo para señalarte, hermano? No vaya a ser que yo mañana esté en la angustia que tú estás pasando. No vaya a ser que a mí mañana me toque vivir eso. No, yo te vengo a motivar. Recupera tus fuerzas. Recupera el altar. Recupera el servicio. Recupera el preguntarle a Dios todo. Amén. Y entonces Dios hará que tú recuperes todo. El 30-18, para adelantar los versos, porque empieza a decir cómo Dios le dio la victoria a David, impresionantemente, ¿sí? Y así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. Momento, hoy no puedes tener 2 esposas, ¿sí? Solo es una. Amén. Esos eran otros tiempos. Para ellos sí fue permitido. ¿Por qué? Pregúntele a Dios, hermano, porque él fue el que lo dejó para esos tiempos así. Pero para ti, para mí solo es una, ¿ok? Entonces, y recuperó a su esposa. Hay quienes que necesitan recuperar a su esposa. No dígame nadie, por favor, ¿sí? Tómeselo ahí, para adentro. Para usted, varón que está aquí casado. Hay quienes que necesitan recuperar a su esposa. Hay quienes que necesitan recuperar esa angustia que tiene, que Dios saque del problema que tiene matrimonialmente. Hay quienes que necesitan recuperar, tu esposa necesita recuperar a tu esposo. Si no se escucha, solo desconectar. Ahí, así dejarlo. Así se escucha. Hay quienes que no le pongan atención a Felipe, ya me está ayudando con eso. Ahí, ¿sí? Hay quienes que necesitan recuperar la paz en el hogar, la paz con los hijos. Hay quienes que necesitan recuperar la paz en el trabajo, en el negocio que tienen. Hay quienes que necesitan recuperar la paz aún aquí en la iglesia. Amén. 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 Y el verso 19, no faltaba nada. David recuperó todo eso. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, de ninguna otra cosa que se había llevado. David regresó ¿con qué? Con todo. Dios quiere que tú recuperes todo. No que recuperes cierta parte de lo que has perdido. No que recuperes migajas. No, Dios quiere que recuperes todo. ¿Tienes problemas en tu casa? Dios quiere que recuperes la paz. El dinero no compra la paz, pero Dios sí nos puede dar la paz. Amén. Dios quiere que recuperes las cosas para servirle a Él en la iglesia. Sí, hermano. Dios quiere que tú recuperes las fuerzas. Pastor, de eso le venía a decir que le venía a entregar mi privilegio. Pues Dios ya te habló hoy. ¿Y eso querías hacer? Pastor, es que mire pues esto. Dios ya te está hablando. Dios te está diciendo, recupera todo. Yo te voy a dar todo. Yo te voy a devolver todo. Yo voy a hacer que todo vuelva a ti. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? Porque aquí dan por lo menos 4 puntos. Y lo vuelvo a recordar. El altar, llorar en el altar,
tomar fuerzas delante de Dios una vez más, agarrar las fuerzas de Dios. 3, tomar el efod, que habla del servicio. Podríamos hablar que el efod representa otras cosas, sí, porque ahí estaban grabados los nombres de las 12 tribus, sí, está bien, pero está también representando el servicio, amén. Y 4, preguntarle a Dios cómo salimos de tal situación, amén. Y entonces Dios te dirá cómo recuperar todo. Yo quiero ser breve esta mañana, no porque venga cansado ni nada, hermano, pero Dios, algo que sí me puso en mi corazón es que yo le quiero dar todo a mi pueblo. Yo no quiero que le pase lo que le está pasando a esta nación, ¿me entiendes? Y yo no sé, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo no sé si tú quieres que te pase lo que le pasa a esa nación. Es triste ver, hermano, esa gente era de los que llevaban el evangelio por todo el mundo, y todavía lo llevan, pero ya no con la misma fuerza que ahí miran las estadísticas. Creo que ahí en Univisión, no sé qué noticiero de eso sacaba la estadística. 100,000 templos vacíos. 100,000, hermano. 100,000. Eso es para ponerle atención. ¿Tú quieres que te pase lo mismo? Pues todavía tenemos fuerza. Tal vez estarán poquitas. Tal vez ya están por agotarse. Pero todavía tenemos fuerza. Pero Dios quiere que recuperemos toda nuestra fuerza. Yo te invito a ponerte de pie esta mañana. Santo, me ayudas a confiar. Y Dios quiere que tú recuperes todo. Yo no sé qué estás perdiendo. Yo no sé qué has perdido. Tal vez fueron negocios. Tal vez fue trabajo. Tal vez es hasta el deseo de vivir. No sé cuál es tu debilidad y cuál es tu problema. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe y tú lo sabes. Y Dios quiere que tú recuperes, hermano, esa alegría, ese gozo. Que no permitamos que el avivamiento se vaya de esta nación. Y empezando por esta iglesia, que no permitamos que el avivamiento se vaya de esta iglesia. Que el avivamiento se vaya de nuestras casas. Que no permitamos que la gloria de Dios se aleje de nosotros. Que no seamos templos vacíos. Pues si allá los templos están vacíos, los que llegaban a esos templos están más vacíos todavía. Porque la gloria de Dios la desecharon ellos. Y ojalá ellos recapaciten. Pero nosotros hoy aquí, miremos lo que estamos haciendo, miremos en lo que estamos caminando. Si has dado el deseo de apartarnos totalmente de la iglesia, y tal vez no es porque te vas a ir a otra iglesia, simple y sencillamente te vas a quedar en casa y ya no vas a querer ir a asistir más a cualquier tipo de iglesia. Te digo, paren esos pensamientos, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos sirviendo. Cada vez que tú vienes a la iglesia, aquí es un probatorio, hermano. Aquí te vienen a probar si ya avanzaste en el carácter. Mañana va a salir un hermano que te va a dar mal el saludo. Mañana va a salir una hermana que va a hablar mal de ti, o un hermano. Pero en medio de todo eso que se levantan en las congregaciones, sepamos que son pruebas que Dios nos pone. También nuestra familia es probada, ya en lo íntimo. Somos probados a ver si yo maltrato a mi esposa, o mi esposa me maltrata a mí, yo maltrato a los hijos me maltratan a los padres. También allá es otro probatorio. Cuando tú y yo vamos a trabajar o a los centros de estudio, también nos siguen probando. Pero cuando venimos a la iglesia también nos prueban. Y esas cosas desaniman a muchos cristianos, porque no entendemos, hermano, que en la iglesia debería de ser todo amor. En la iglesia debería de ser todo diferente. Pero lamentablemente a la iglesia venimos los heridos, venimos los maltratados, venimos
con problemas. Yo soy el primero en ponerme en esa lista. Tal vez un día no te di un buen saludo y eso te lastimó. Pero tal vez ese día era el peor día de mi vida y no supe llevar esa carga. Y lo mismo le puede pasar a alguien aquí. Y tal vez ese hermano te lastimó. Pero no dejes que esas cosas te aparten de Dios. ¿Quieres pasar al frente? Déjame orar por ti. Y tómalo como decirle: Padre, yo necesito recuperar mis fuerzas. Aquí nadie te va a señalar ni acusar, hermano. Pasemos todos si quieres, pues así nadie se siente acusado y señalado. Pero digámosle al Señor: Padre, yo quiero servirte. Desde niño te he servido. Desde mi adolescencia, desde la edad que tú llegaste al Evangelio te he servido. Pero mira, mis fuerzas han bajado. Si las fuerzas de tu matrimonio han bajado, ven, pasa y dile: Padre, mira.